bendiga, mis amados hermanos. Pueden sentarse. El pastor me ha dado tremenda presentación aquí. Me hace sentir bien. Déjeme decirle algo, añadiendo un poco a la palabra santo. El pastor estaba hablando algo de eso ahorita, pero yo quiero darle, ya que me presentaron como santo varón de Dios, pues yo quiero estirar el chicle un poquito más. Sabe que cuando uno llega de nuevo, uno llega al Evangelio y uno oye esto de hablar de los santos de Dios y el santo varón de Dios, pues seguido en la mente de uno hace una imagen de una persona perfecta. Pero hay dos aplicaciones de la palabra santo. Y una es que todo lo que se separa para Dios es santo. Esa palabra, las sillas de este tabernáculo son santas. Porque están separadas para Dios. Esas cámaras son santas. Porque están separadas para Dios. El bongó, el piano, todo este micrófono. ¿Por qué? Se separó para Dios, pero no puede usarse para más nada que no sea de Dios. Y cuando el pastor hablaba de eso, pues estaba hablando de los santos, y yo estaba recordando esta enseñanza, y cuando me presenta, digo, pues, yo quiero que ustedes piensen que yo no soy perfecto, ni él tampoco. Yo no creo que tú eres perfecto, perdóname, pero yo tampoco. Déjeme decir, lo que decía es que somos separados para Dios. Desde el día que nos convertimos, nos separamos para Dios. Entonces, la segunda parte de la santidad es la perfección. En esa es que estamos trabajando todos. Pero no hay uno aquí perfecto, pero todos somos santos. Porque nos separamos para Dios. Nos salimos del mundo y nos vinimos a la presencia de Dios. Y Él nos recibió para el segundo proceso de la santidad, que es la perfección. Todavía hay muchas cositas que a veces la gente se pregunta y se dice, pero ¿por qué es posible? ¿Por qué es posible que esa persona, que ese predicador, a veces tiene un carácter un poco fuerte, como que a veces le da un pequeño arrebato? Bueno, porque lo están perfeccionando. Por eso es que a veces de vez en cuando usted, señora, en la casa le dan deseo de agarrar al muchacho ese por el cuello y hacerle como una gallina ahí. Pero no, la diferencia es que usted le da el deseo, pero usted no lo hace porque está separada para Dios. Y realmente cuando empezamos, por eso dice Hebreos 12, 1 y 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, no ponga sus ojos en nadie, póngalo en Jesús. Porque le va a encontrar fallas al más grande hombre y mujer de Dios. Es como cuando usted se enamora y se casa y usted no ve nada, pero cuando van pasando los tiempos, usted se da cuenta que ese hombre no es perfecto, que es un santo, pero no es perfecto, que esa mujer es una santa, pero no es perfecta, y vamos en ese proceso. Yo me levanta el ánimo cuando me presentan así, pero quiero decirle que soy tan imperfecto como cada uno de ustedes. Siento, sufro, a veces lloro, me equivoco, como cualquiera otro. Pero estoy camino a esa perfección. Y cuando llegue la trompeta y suene, entonces se acabará todo esto. Entonces seremos perfectos. ¿Cuántos alaban la gloria? Así que ahora me perdonan porque como no soy perfecto, no estamos abrazando a nadie. No estamos abrazando a nadie, no estamos besando a nadie, porque como no somos perfectos,
estamos peleando con un demonio invisible que se llama el COVID-19 y tenemos que ser un poquito más astutos que la serpiente. Llegará el día que podamos ya acabar con las máscaras estas. Claro, cuando yo subo al púlpito tengo la libertad de quitármela y cuando baje de aquí me la pongo de nuevo. Pero hemos separado nuestra vida de tal manera que el mundo no entiende por qué estamos esta noche aquí y no estamos muertos del miedo encerrados en la casa. Porque somos santos, preparados para buscar la perfección en Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tiene que decir eso. Esta noche yo quiero darle las gracias al Señor y a mi hermano Bailey por darme la oportunidad de venir aquí. Me dijo, ¿sabes que tienes tu tiempo medido? Porque tiene un toque de queda. Yo no quiero ir preso esta noche en el camino. Y ni usted quiere llegar a sus casas, ¿verdad? Pues la única forma de hacer un predicador más corto, porque todos los cultos que yo doy aquí terminamos a la medianoche. Pero podemos terminar todos en la cárcel a la medianoche. Y podemos seguir el culto allá. Pero yo no lo quiero seguir allá. Entonces, quiero aprovechar el tiempo. Me acompaña el hermano Ricardo, el hermano Raúl. Y a todos ustedes que están aquí, los que están viendo por Facebook, en casa, a veces entro al cuarto y digo, Belén, ¿quién es ese que está ahí? Eso es Bailey. Te están viendo allá. Bueno, mira, está aquí, familia. Está Raúl y Ricardo, todos te ven. Yo tengo mi Facebook de 8 de la noche a 9 de la noche, de lunes a viernes, y por la cadena del Milagro Internacional por satélite al mundo entero a las 11 de la noche, hora de Panamá. Pero no es lo mismo estar aquí con ustedes. Y como el tiempo lo tengo medido, voy a condensar la palabra que el Señor me ha dado. Hace muchos años atrás, prediqué un mensaje titulado El caballo de Troya. Ese mensaje le ha dado la vuelta al mundo. Entonces yo decidí hacer una versión, El caballo de Troya 2020-21. Breve esta noche. Un resumen de lo que ese mensaje significa. Y ahí donde usted está, usted se queda tranquilito, los que están viendo por televisión, los que están viendo por Facebook, porque esto después se pasa por televisión al mundo entero. Pues usted va a seguir la secuencia de lo que quiero hablar. Y quiero utilizar dos versículos. Uno es Apocalipsis 12:12, que dice que Satanás, el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. El segundo versículo es la palabra del Señor en Mateo 24:7. Cuando los discípulos le preguntaron acerca de las señales del fin, las señales de su venida, y ustedes saben que Jesús dio ese mensaje profético en el Monte de los Olivos, está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Si cada uno de usted notará que hay cositas pequeñas, como en Lucas, hay cosas que no aparecen en Mateo ni en Marcos, porque los tres evangelistas, los que recobraron el sentido de ese mensaje, pusieron lo que ellos oyeron, y prácticamente todo, pero algunos pusieron más énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, en Lucas dice bien claro, dice que en los postreros días muchos serán afectados, se turbarán, serán afectados por el temor a la expectación, tendrán miedo por el temor a la expectación de las cosas que estarían pasando en el mundo. Y habla de que habrá terror, espanto, habrán señales en los cielos. Mateo no dice eso, ni Marcos, pero Lucas le dio énfasis a eso. Pero en sí es el mismo mensaje. Lo único es como, si usted notará que hay gente que salga de aquí que va a llevarse lo más que le va a interesar es una parte y otros va a interesar, y cuando cuenten van a decir lo que más le interesó del mensaje.
Pero en Mateo 24, y también en la esencia de Lucas y de Marcos, hay algo que sí está sembrado en todo. Dice que muchos desfallecerán por la expectación a las cosas que vendrán en el mundo, dice Lucas. Habrá terror como nunca antes, habrá señal en los cielos. Pero una de las cosas que tanto Lucas como Marcos como Mateo señalan es que será un tiempo de engaño. Y Jesús lo primero que hace es, cuando Mateo, él está dando el mensaje, contestándole la pregunta a los discípulos, los apóstoles, a los que estaban con él, lo primero que dice no son los terremotos, no son las pandemias, no son las plagas, no son el hambre, no son las guerras y los rumores de guerra, reino contra reino, esas luchas terribles que habrán en los últimos tiempos, no. No habla de las señales, como habla Lucas, de las señales en el cielo. No habla de la expectación del temor de las cosas que habrán de acontecer, el temor que causará. ¿Sabe que en los últimos tiempos habrá una comunicación como la que hay hoy en día, que usted prende la televisión y usted ve lo que está pasando al minuto? Entonces desfallecerán por el temor a la expectación de lo que está ocurriendo. Pues mire, yo por poco no vengo para acá hoy, porque cuando prendí el televisor, el tranque que hay de allá para acá era tan grande que yo dije, yo creo que yo debo llamar a Beli y cancelar esto. El temor a estar 5 horas allí, trancado en la carretera. Entonces, ese es lo que ha creado los sistemas de comunicación, el Facebook, la cuestión de la televisión, la radio. Entonces usted lo que está pasando lo exageran o lo tienen usted tenso todo el día, y yo estoy desde esta mañana diciendo, Dios mío, pero yo voy para allá esta noche y veo las colas, nos echamos 1:30 de Panamá acá, pero yo pensaba 4 horas, yo creo que no debemos ir para allá. Así que el temor es una cosa que gobernaría en los últimos tiempos. Pero aún eso, aún lo que habla Lucas, de las señales y de lo que se habla, todo lo que Marcos habla, lo primero y lo más importante que Jesús señaló fue la palabra de Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces, la esencia del mensaje profético de Jesucristo, la base principal es que señala que en el tiempo postrer habrá mucho engaño y un espíritu de engaño en el mundo entero. Y eso es lo que enfatiza. Entonces, el resto del mensaje profético, de las señales que se están cumpliendo, que se han cumplido, son importantes, pero prevalece una época de engaño, una época de mentira, una época de falsas noticias, una época de calumnia, una época de engaño, de seducción. Entonces, eso es Mateo 24:4. Y Apocalipsis 12:12 dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, habrá descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Entonces, yo cuando estoy pensando traer este mensaje renovado, muchos años atrás, como 30 años atrás, yo traje este mensaje por primera vez a multitudes de 50,000 y 100,000 personas, y pequeñas y grandes, al mundo entero, y por ahí lo pasan cada rato por Facebook, y lo pasan por YouTube, y yo no sé ni quién lo hace, pero fue importante porque lo más que me entusiasmó en mi vida de estudios fue la historia. Entonces, hoy en día vivimos un tiempo donde hay un movimiento para cancelar la historia, para reescribir la historia o cancelarla. Y los grandes escritores e historiadores dicen que cuando una sociedad obvia, esconde, cancela su historia, no sabe su historia, no sabe de dónde vinieron, qué fue lo que pasó, no tienen un futuro.
Muchos errores que cometemos nosotros es porque no miramos el camino por donde pasamos o por donde pasaron otras. Por ejemplo, si Hitler, que era un demonio y se consideraba no siendo un experto militar, decía que tenía una presencia de algo que él decía que le enseñaba a ser un gran militar, hubiera leído la historia, no ataca a Rusia. Porque la caída de Hitler fue lo mismo que le pasó a Napoleón Bonaparte. El emperador francés estaba conquistando casi todo el mundo de aquel entonces, y entonces le dio manía de ir y llegar hasta Moscú y conquistar a Rusia. Y fue derrotado no por el ejército del zar y de los que gobernaban en aquel momento, que no era el comunismo, ni era la Unión Soviética, ni la moderna Rusia, no, eran los reyes, los monarcas. Y aquel imperio no fue el ejército ruso, no fue nada de eso lo que lo destruyó. No calculó el invierno al cual estaban acostumbrados los que viven en esa región y se metió con su ejército a Rusia, y cuando vino el invierno los destruyó y salieron derrotados de allí. Lo mismo le pasó a Hitler. Cuando Hitler conquistó toda Europa, cuando tenía el mundo temblando, ya que tenía casi destruida a Inglaterra, por algún milagro de Dios, aprovechando las circunstancias, le permitió que cometiera el mismo error que Napoleón. Y dice que Hitler entonces detuvo un poco su campaña contra Inglaterra, que era el último bastión que quedaba en Europa, porque aún la nación norteamericana había abandonado a Winston Churchill, había abandonado a la nación inglesa, y lo tenían abandonado. Estaban solitos peleando la batalla. Eran bombardeos, montones de aviones cayendo bombas sobre la ciudad de Londres y las ciudades, y la gente refugiándose, y ya casi arruinado. De momento se le mete en la cabeza a este señor que va a conquistar a Rusia, y manda sus tropas más firmes para Rusia, y va avanzando y va conquistando y va llegando hasta ciudad tras ciudad, va cayendo, ya tiene toda Europa abajo, lo único que queda es Inglaterra, y ahora está casi a las puertas de Moscú, está en las cercanías de Leningrado, lo que se llama San Petersburgo en el día de hoy. Y cuando sus ejércitos están ahí, los rusos empiezan a insistir, a resistir, y sucede algo bien grande, que el invierno empieza crudo y empieza a bajar la temperatura, y él está acercando a San Petersburgo, lo que se llamó en un momento Leningrado. Y hay un libro escrito por un gran periodista que dice los 290 y pico días del sitio de Leningrado. Y esa gente les bloqueó todo allí y estaban muriéndose de hambre. Se comieron las ratas, se comieron las cucarachas, se comieron los gatos, se comieron los perros. A lo último estaban comiéndose los cadáveres y estaban casi derrotados allí. Caían muertos en los micrófonos de radio hablándole al pueblo, mientras los alemanes estaban rodeando totalmente la ciudad de San Petersburgo. Y entonces el invierno empieza igual que con Napoleón, y el frío es tan grande que empiezan a morir por miles los soldados alemanes, y el ejército ruso, que está acostumbrado a eso, viene y los va sacando y captura cientos de miles, y ahí fue la verdadera derrota final de Hitler, porque después de ahí fue para atrás y para atrás y para atrás. Así que uno tiene que aprender de la historia. Uno tiene que aprender de lo que pasó en el pasado para no caer en el mismo error. Por eso la Biblia nos dice que escudriñemos la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellos parece que tenéis la vida eterna. La Biblia es un libro donde relata lo que pasó en el pasado, para que para bien o para mal lo imitemos y lo usemos para nuestro bien. Todas las historias que están ahí son un antídoto, son una enseñanza para que la gente o haga lo bueno o evite lo peor. Entonces, cuando yo estoy estudiando la historia griega, y hay un libro que se llama La Ilíada de Homero, es una serie de poemas, y él escribe un poema, una historia que se llama El Caballo de Troya. Entonces uno entiende, ¿qué es esto del Caballo de Troya? Hace muchos años atrás, como, no sé,
25 años atrás, yo estuve en Turquía y llegué al lugar en Turquía donde queda la ciudad, las ruinas de Troya. Eso existió. La historia que escribe este hombre, Homero, esta historia habla de un hijo del rey de la ciudad de Troya, que era invencible, que los griegos trataban y nunca nadie podía conquistar porque los muros eran tan impenetrables que siempre triunfaban. Claro, en la historia que sale en la película, los que leen el libro de los escritos de Homero, pues entonces ahí lo que habla es de que él mandó a sus dos hijos, especialmente al menor, a hacer paz con los griegos, con el rey Melenao, y aquel se enamoró de la mujer del rey y se la llevó y se la trajo para acá, y era una mujer tan bella, se llamaba Helena, y entonces el rey Melenao dice que consiguió una alianza de todos los estados griegos y llevó 10,000 embarcaciones llenas de soldados que iban a invadir a Troya por la causa de un hombre. Pues eso no fue verdad. Esa es la historia. Que Troya era verdad, que la guerra de Troya fue verdad, que los barcos fueron verdad, que las tropas fueron verdad, que el rey Melenao tuvo que ver todo eso verdad. Lo que no es verdad es el asunto de Helena. La guerra no fue por una mujer, la guerra fue porque allí, cuando yo fui hace años atrás, encontré que allí es que termina el mar Egeo y por ahí es que está la entrada donde usted va a entrar hacia el mar Negro. Y entonces eso eran todas las naciones que hay por ahí, por Europa y Asia, que había comercio. Y los troyanos tenían unas grandes cadenas de un lado de la boca de la entrada del fin del mar Egeo hacia el mar Negro, tenían eso trancado y si ellos no bajaban la cadena ningún barco podía pasar y tenían que pagarle impuestos y tenían que darle un dinero, se tenían un chantaje. Y los griegos se cansaron y dijeron, pues vamos a romper ya con esto porque no vamos a seguir pagando el peaje que nos quieren cobrar esta gente. Y entonces lanzaron esa guerra que duró 10 años. No por una mujer, fue por razones económicas. Y lo primero que uno entiende de esta guerra es que la táctica que primero usó fue la fuerza, la violencia, el ejército. Entonces cuando yo me ponía a analizar estas cosas, dije, pero aquí hay una relación con la guerra que habla Apocalipsis 12:12, por un lado, que el diablo descenderá con grande ira sobre los habitantes de la tierra y del mar, lo que pasó en la historia de la iglesia, que tan pronto la iglesia nació, comenzó la persecución de los emperadores y los líderes romanos del imperio romano a perseguir la iglesia. Entonces yo empecé a calcular la enseñanza que había. Hubieron dos clases de manifestación en este asunto de esta historia. Una que usó primero la violencia, usó la táctica de la fuerza humana. Entonces cuando nosotros vemos la persecución, entonces por 10 años no pudo derrotar a Troya, no pudo derribar las murallas. No, yo me puse a estudiar entonces la historia de la iglesia. Cuando nace la iglesia con la muerte y resurrección de Cristo, y Jesús le dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones y manda a la iglesia. Entonces el diablo, que sabe que lo que viene es la redención del mundo con el mensaje del evangelio, empieza, a igual que esta historia de Melenao, de los griegos, empieza la persecución. Y recuerden que la iglesia empezó a ser perseguida. Te leo el libro de los Hechos. Pedro y Juan son, por los líderes judíos en Jerusalén, son azotados y son encarcelados por predicar el evangelio, y se les prohíbe predicar el evangelio, y se desata una persecución en Jerusalén. Y se recuerdan en el libro de los Hechos del Apóstol, cuando el diácono Esteban está predicando y ahí está Saulo de Tarso y le caen a pedradas y el tipo sigue hablando y hablando del evangelio y hablando de Cristo, y entonces veían como que su rostro se transfiguraba como el rostro de un ángel, y cuando veían todo esto, entonces él seguía predicando, pero se enfurecían mientras más le hablaba de la sangre de Cristo, mientras más le hablaba de la cruz de Cristo, mientras más le hablaba de Jesucristo. Los judíos allí, los fariseos, empezaron a lanzar piedras y él dice que caía mientras él
él decía, Padre, no les impute este pecado. Y mientras las piedras caían sobre él, iba cayendo, muriendo, decía bien claro que abrió sus ojos y veía que estaba el Señor, estaba Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y veía que ya iba él a aparecer, y murió. La persecución comenzó. Entonces la iglesia se esparció por todo el imperio, y donde quiera que iban, se recuerdan Pablo y Silas en la cárcel, que los meten en aquel calabozo y los llevan ahí a pedales, y se recuerdan todos los eventos en la Biblia, que empieza lo que hay en el libro de los Hechos, la persecución. Pablo termina siendo arrestado y llevado a Roma, y luego termina siendo degollado. Juan el apóstol termina siendo echado en una olla de aceite hirviendo. Santiago el apóstol, el hermano del Señor, termina siendo arrastrado hasta que le arrancan los brazos y todo. Entonces usted piensa que cada uno de los apóstoles murió una muerte violenta. Los cristianos venían entonces en el tiempo de Pablo, cuando a Pablo lo arrestan, la persecución que hay en todo el mundo romano. Era Nerón, era el emperador, y Nerón entonces quemó la ciudad de Roma para culpar a los cristianos. Cuando quisieran culpar a los cristianos, entonces empieza una persecución y empiezan a arrestar a todos los cristianos y los empiezan a poner en la vía que va hacia el Coliseo. Los embetunaban en brea y los ponían como antorchas hirviendo, y los ponían ahí y los echaban a los leones y los encarcelaban y los torturaban. Y era una persecución continua. Pedro muere crucificado con los pies para arriba, porque él decía, cuando lo capturaron, decía, yo no soy digno de morir como el maestro. Cuélgueme con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y murió crucificado. Y los otros murieron, todos murieron perseguidos, muertes violentas, la persecución terrible. Los cristianos todos eran perseguidos, se tenían que ir primero bajo el imperio de Nerón, luego el imperio de Calígula, de Demócrates, y un montón de Closiano, y un montón de emperadores, todos persiguiendo la iglesia. Y entonces yo me recuerdo cuando fui con Belén a las catacumbas en Roma, y eso es los cementerios que estaban debajo de la ciudad de Roma. Pero allí era porque había una ley romana que decía que allí no podían arrestar a nadie, y los cristianos, los que se convertían al cristianismo, príncipes y princesas y gente prominente, corrían a huirse y se metían en las catacumbas debajo de la tierra. No podían ir a ningún otro sitio a adorar a Dios. Los carcelados allí no los podían tocar, y estaban adorando a Dios debajo de la tierra, en aquellos cementerios que quedan debajo de la ciudad de Roma. Miles de ellos adorando a Dios, la persecución, pero seguían adorando a Dios. Y Pablo le insta a todos los que están bajo la iglesia que estén dispuestos a sufrir y que sepan que van a tener persecución. Y lo dice Pablo cuando termina de hablar en Efesios por allá, y está despidiendo a sus hermanos. Dice, no temáis, porque después de mi partida vendrán muchos que se levantarán y hablarán perversidades para llevar tras discípulos. Judas habla de los que se levantarán también. Ahí vamos a entrar en la segunda parte, con perversidades para engañar a la gente. En otras palabras, somos perseguidos. Hay persecución ahora mismo. Porque en esta noche están matando cristianos en Irak, están matando cristianos en Irán, en Eritrea, en Somalia, en Etiopía, están matando cristianos en Nigeria, están matando cristianos hasta en Estados Unidos, hermano. Están matando cristianos en Europa. Hay persecución. En estos días sacaron a un maestro de la escuela porque se puso en uno de los estados de Estados Unidos. Yo estaba leyendo esta mañana, el maestro dijo, yo me rehúso a enseñar la ideología de género. Yo no voy a ir contra lo que mi Dios me enseñó. En uno de los distritos de ese estado, de uno de los estados más ricos en Estados Unidos, en un barrio de ricos, el tipo dice, yo no voy a negar a mi Cristo, yo no voy a enseñarle a los niños esta cosa de ideología de género. No lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar porque va contra mis principios. Y lo votaron, le quitaron su trabajo. Y esto está pasando en todos Estados Unidos. En Canadá se llevaron a un pastor arrestado porque el Viernes Santo sacó la policía de la iglesia.
En Londres, yo tuve en mi programa de televisión el video de un predicador de 77 años predicando encima de una silla en una plaza en Londres, siendo arrestado porque un homosexual llamó y dijo: no me gusta lo que está predicando ese hombre, está insultándonos a los gays, y se lo llevaron preso, arrastrado, golpeado. Sí que hay persecución, hermano. Hay persecución en el mundo. En Nigeria se están matando a los cristianos como moscas, están quemando sus iglesias. En China están demoliendo los templos y encarcelando a los cristianos y hasta llevándolos presos y hasta matándolos. En Irán está pasando lo mismo. Entonces, la persecución, la diferencia es que en aquel comienzo de la iglesia, la persecución fue la primera etapa y la primera etapa no funcionó. En este tiempo, la segunda etapa está también comenzando, que es la que voy a hablar. Porque ahora el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, está haciendo la persecución. Y la persecución no es solamente con lo que estoy hablando de predicar el evangelio. La persecución la puedes tener en tu casa con tu esposo, la puedes tener con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Puede ser que se levanten en el trabajo contra ti y te hagan una persecución para que tú niegues tu fe, y en la escuela los muchachos y las muchachas se levanten contra ti. La persecución legal está aquí ya. Ya están tratando de hacer todo lo que pueda para cerrar iglesias. En la ciudad, en California, hay un pastor que se llama John MacArthur. Le han metido $1.500.000 el gobernador de multa. Lo ha amenazado con cárcel, pero sabe que esa persecución ha hecho que él no ha cerrado la iglesia. La iglesia ya pasa de 20 o 30 mil miembros. La gente sigue buscando a Dios, porque por más que nos persigan, la persecución lo que hace es que purifica la iglesia, la limpia de la paja, la limpia de lo que no sirve, de lo que no es de Dios, y él se quedan nada más que los que aman a Dios. No hay que tener miedo en la persecución. No hay que tener miedo en la persecución. La persecución puede ser espiritualmente. La persecución puede ser mentalmente. El diablo, que dice Apocalipsis 12:10 que es el acusador de los hermanos, puede ser que el diablo te esté acusando en la mente, trayéndote cosas del pasado que ya la sangre de Cristo perdonó, y el diablo atormentándote. Una persecución mental, emocional, una persecución económica. Tus finanzas se cayeron al piso y el diablo ahora te quiere decir que estás perdido, que no, que Dios te ha abandonado. Sí, la persecución puede manifestarse en muchas formas. Una enfermedad, esta plaga, para muchos cristianos piensan: pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros, si somos cristianos? Bueno, ¿por qué algunos han muerto y por qué otros se han enfermado? Bueno, hermano, esto es una guerra. Y en una guerra, hermano, en una guerra caen gente buena y caen los malos, porque estamos peleando la batalla. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Nosotros somos soldados de Cristo. Durante la plaga bubónica, donde la peste en Europa, murieron miles de cristianos. La diferencia era que se fueron con Cristo. La diferencia es que nosotros tomamos las medidas. Bueno, aquí tenemos las máscaras y tenemos la vacuna y tenemos todo lo que sea. Pero cuando te va a llegar la hora, te va a llegar. Y te vas a irse con cobre o resbalado en una cáscara de guineo y te vas de aquí. El asunto es que nosotros, dice bien claro, que esta persecución no podrá detener la iglesia. ¿Qué dijo Cristo? Le dijo a Pedro, Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo: y no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro, cuando oye eso, Jesús le dice: y tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña, pero sobre la roca de mi divinidad, porque tú has revelado que yo no soy meramente un hombre, yo soy Dios, tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Sobre la roca de mi divinidad, de mi poder, de mi poder, de mi autoridad, de todos mis atributos como Dios, edificaré mi iglesia. Esta iglesia no está edificada sobre una filosofía de un profeta, no está edificada sobre un caudillo religioso o político. Esta iglesia está edificada sobre Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Bueno, la persecución de Nerón, la persecución de Calígula, la persecución de Clociano, la persecución de todos los emperadores, la persecución de todos los regímenes que hubieron en Europa, jamás pudieron detener la iglesia. Hitler no pudo detenerla,
Stalin no pudo detenerla, Lenin no pudo detenerla, Fidel Castro no ha podido detenerla en Cuba, no la han podido detener en ninguna parte del mundo, porque se van cuando están ya acabándose, florecen y empiezan. Se dice que la iglesia en China, entre un par de años, será la iglesia más grande cristiana en el mundo entero. No importa cuántos templos quemen, cuántos templos demuelen, cuántas leyes pongan para que no nos reunamos, cuántas cosas el diablo haga, sea que venga una pandemia, esto es la guerra final, sea que venga toda la persecución. ¿Sabe que el objetivo de esta pandemia en cuanto a la iglesia es que la iglesia se quede en las casas, que se cierren, que nunca vuelvan a adorar a Dios? Pero mire, mi hermano, esto va a explotar espiritualmente y este virus Dios no lo va a desaparecer, lo va a dejar por un rincón, pero la iglesia va a crecer como nunca antes, hermano. Yo digo, no. Hermano, si tienen que dar 5 cultos, den 5 cultos. Pero el diablo se va a cansar de matarnos, de perseguirnos, se va a cansar, y ya dentro de un tiempo hasta las máscaras no harán falta, las mascarillas no harán falta. Llegará el templo que no habrá rincón. Va a haber un momento, aquí en Panamá, Dios me lo mostró en estos días, va a venir un momento, claro, hay que ahora cuidarse, hay que mantener todo lo que tienen que hacer, pero eso que el virus va a desaparecer, no, va a esconderse por un tiempo. Pero como todas las demás pandemias y todos los virus que hay ahí, y todos los demás, todo lo que hay, la influenza y todo, la malaria y todo eso, pero llega un momento que todo eso se va a esconder. Pero en medio de todo esto va a haber un movimiento, ya no va a haber que usar máscara, se va a detener ese aspecto, y la iglesia hay que ir a buscarla ahora, a los que se han quedado en las casas, a los que tienen miedo, a los que están oyendo nada más que la voz del diablo diciéndole no, sí, cuídese, tome las medidas que tiene que tomar, pero no vamos a detener el pueblo de Dios. Si hay que dar 5 cultos, si hay que dar un culto hoy, otro culto mañana, lo que sea, pero el pueblo tiene que volver a reunirse, el pueblo tiene que volver a congregarse. No dejar vuestras congregaciones como algún tiempo por costumbre. La persecución ha venido fuerte. Muchos gobiernos en Estados Unidos y en Europa, en Canadá especialmente, y en Londres, han usado esta pandemia para perseguir la iglesia, para trancar los templos, para hacer lo que les da la gana. Y hay hombres, ahora mismo hay un pastor que está preso en Canadá, porque el día de Viernes Santo la policía llegó al altar y le dijo, salgan de aquí en el nombre de Jesucristo. Y los botó a todos, le dijo, salgan de la casa de Dios. Se lo llevaron preso después. Y el hombre sigue predicando. John MacArthur le metieron 1,5 millones de multa y lo siguen persiguiendo. Pero en la iglesia la gente sigue reuniendo hasta en el estacionamiento hay gente, guardando de los métodos y todo lo que tienen que hacer. Pero esto no, yo quiero decirle bien claro que la persecución lo que hace es que purifica la iglesia. La persecución lo que hace es que nos da más deseo de luchar. La persecución lo que hace es que nos renueva la fe y se quedan los que son verdaderos. La paja desaparece, los flojos se van, pero los que aman a Dios y tienen un interés profundo se quedan y aguantan. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aguanta, mujer, no importa lo que está pasando en tu matrimonio, aguanta, no te dejes de ir, no dejes que el diablo te quite el gozo, no dejes que el diablo te quite la fuerza. Pastor, no te dejes de tener, hermanito, no te dejes de tener. Quizás la mujer tuya se convirtió en un diablo, pero quizás tus hijos se han convertido en demonios, quizás tu padre, tu madre, no importa quién sea, el vecino, el amigo, quien sea que se ha revelado, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. El que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Jesús dijo claramente, bien claro, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:37, somos, no que fuimos ni seremos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que venga la persecución, que se pierdan las casas, que se pierdan todo, que se pierda el trabajo, que se pierda todo. Jehová dice, no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Quiero decirle, en los últimos años, los últimos 9 años, el ministerio que yo dirijo de Clamor ha sufrido la persecución económica más grande que yo he visto en mi vida. Primero fue una cosa terrible, luego vinieron el banco. Embargaron todas las cuentas, embargaron todas las propiedades, hicieron lo que les dio la gana. Y mucha gente dijo, se acabó el ministerio. No lo ha pagado.
porque se quedaron con eso, pero no pudieron vencer al Cristo que está aquí conmigo, el que vive en mi corazón. Y no nos ha faltado nada, seguimos dando clamor a Dios frente al Capitolio, seguimos predicando el Evangelio, seguimos transmitiendo por radio, por televisión, por internet. El diablo no nos ha detenido porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, esa es persecución. Pero cuando el diablo se cansó, y aquí es donde quiero llegar, cuando se cansó de quemar cristianos vivos, de comérselos con los leones, de darles latigazos y azotes, de cortarle la cabeza a Pablo, de echar a Juan el amado discípulo en una olla de aceite hirviendo, cuando a Santiago, el hermano del Señor, lo arrastraron y le arrancaron hasta los brazos y lo que fuera, cuando a cada apóstol, a cada cristiano murieron por miles y miles y miles en las hogueras, en los circos romanos, cuando toda esa persecución vino, la realidad es que entonces el diablo se metió como ángel de luz. ¿Qué dice 2 Corintios 11, 14? Los discípulos, los creyentes le preguntan a Pablo, ¿cómo es posible que unos llamados ministros de Dios estén actuando mal? Entonces Pablo le dice, no es maravilla que si el diablo se transfigura en ángel de luz, que sus ministros también se transfiguren en ángel de luz. Así que cuando el diablo no puede de una forma, entonces se cumple lo que Jesús dijo, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Cuando se acaba la persecución, cuando se acaba la violencia, cuando se acaba todo eso, todos esos ataques y no funcionan y tú sigues de pie, entonces el diablo busca otra forma. Se apareció un hombre llamado Constantino. Supuestamente la madre de Constantino se convirtió al cristianismo. Y Constantino alega que él miró al cielo y vio la señal de la cruz y dijo, hoc signo vinces, en latín. Dice, por esta señal vencerás. Y por lo tanto fue y atacó a Roma y tumbó al emperador y declaró a la iglesia cristiana como la iglesia oficial del Estado. Empezó a perseguir a los paganos, le quitó los templos a los paganos, los templos de los ídolos, se los entregó a los cristianos, declaró la religión oficial del imperio del cristianismo. ¿Y usted cree que eso fue una bendición? No. Era el diablo transfigurado en ángel de luz. Como no pudo vencer con la persecución, entonces buscó otra forma de vencer. Se buscó a un individuo y logró ese individuo que llegara al poder en Roma, y entonces la iglesia ya declarada la religión del Estado se politizó, se corrompió, y ahí es que luego nace Roma y nace el catolicismo romano. Pero luego eso la iglesia al principio, entonces cuando está en el año 313 este hombre y la declara Estado, la iglesia empieza a aflojarse, empieza a llenarse de poder, empieza a politizarse, y como no pudo de una forma, entonces ahora va a detener, y el crecimiento de la iglesia se detuvo, porque entonces había que ser cristiano para tener un trabajo, había que ser cristiano para que no te metieran preso. Entonces, ¿qué pasa? Se metió toda la basura dentro de la iglesia. Entonces empezaron los puestos de obispo, que los líderes de la iglesia, los pastores o los líderes de una sección eran nombrados por un político, por uno que tenía directa conexión con Roma. Y entonces había una iglesia verdadera y había una iglesia falsa en el tiempo de la iglesia del año 313 para arriba. El engaño. Esto fue lo que pasó con Grecia, con Troya. Cuando no por 10 años no lo pudieron conquistar militarmente, los griegos decidieron que iban a hacer el engaño. ¿Cómo fue el engaño? El engaño fue claro. Crearon una noche, se fueron, todos los barcos se desaparecieron, retiraron sus tropas, construyeron un caballo de madera, por eso se llama el caballo de Troya. Yo vi donde ese caballo lo pusieron, yo estuve allí, el sitio existe, fue verdad, y pusieron como un gran trofeo ese caballo, y por la mañana cuando los troyanos se despertaron, vieron que los barcos no estaban, que las tropas no estaban. Y los jóvenes dijeron, vamos a meter ese caballo como un triunfo de nuestra victoria. Y los viejitos que sabían más, dijeron, no, beware of gifts, beware of Greeks bearing gifts. Eso es en inglés, en español dice, tened cuidado de los griegos trayendo regalos. Esto puede ser un engaño. Y ellos ganaron los jóvenes y metieron, ellos mismos abrieron las puertas
las puertas que los griegos no habían podido tumbar, y empujaron el caballo de ese de madera dentro, trofeo, un caballo tremendo, y lo movieron dentro del centro de la ciudad, y celebraron todo el día y toda la noche, se emborracharon, bailaron, fornicaron, adulteraron, y ya como a las 3 de la mañana estaba todo el ejército borracho, y de momento se abrió una puertecita por dentro, así debajo del caballo, empezaron a salir tropas, y las tropas que estaban escondidas dentro del caballo abrieron las puertas, y ya los barcos habían vuelto, y entraron a Troya, saquearon la ciudad, aquello fue destrucción, fueron derrotados por el engaño. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hermano, en el día de hoy estamos enfrentando el ataque más grande contra la iglesia. El ataque más grande de hoy es en día que el sistema, ¿se recuerdan la seducción de Dalila? Sedujo con engaño a Sansón y vino la destrucción de ese hombre. Note bien lo que hizo el diablo con David, cómo mirando pornografía por la ventana de su palacio, terminó en el pecado y terminó pasando por unas condiciones donde el juicio de Dios le cayó encima. El gran rey David, el hombre fue conforme al corazón perfecto de Dios. Y así usted mira bien claro el engaño, cuando empiezan a mentir. Y ahora, como no han podido conquistar la iglesia, le están ofreciendo cómo coger nuestros niños y enseñarles ideología de género. Y entonces la gente, muchos cristianos están claudicando. Pablo dice en 1 de Timoteo 4:1, saber que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Otras palabras, en el último día va a haber mucho engaño, mucha doctrina falsa, mucho embuste. Tiene que tener cuidado lo que usted ve por lo que usted está ingiriendo a través del Facebook, lo que está ingiriendo a través de la televisión, libros que están contaminados con enseñanzas falsas. El diablo metiéndole en la cabeza pensamientos falsos, diciéndole mentiras a la gente, que los va a hacer ricos, si entregan sus convicciones, que lo van a hacer ricos si le envían a tal fulano de tal todo lo que está pidiendo. Dios nos prospera. Cuando tú ofrendas aquí, Dios te bendice, Dios te prospera. Pero lo que están prometiéndole que van a ser millonarios, que no van a pasar pruebas. Y yo me recuerdo que a principios del año 2020 un apóstol en Miami dijo que este era el año que Dios iba a darle, a resucitar los muertos. La iglesia era el año que la gente de Dios iba a ser millonaria, iba a ser rico. Y ese fue el año cuando la pandemia vino. ¿Dónde quedó el engaño de ese predicador? ¿Dónde ha quedado el engaño de aquellos que están enseñando doctrinas falsas, que están enseñando cosas que no existen, que están pintando un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin un calvario, un cristianismo sin lucha, un cristianismo sin sufrimiento? No, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y el diablo entonces tan pronto viene alguien, viene y se mete y le creen inmediatamente y le siguen. Levantan. ¿Sabe lo que está pasando en este momento? Hay gente que están creando iglesias virtuales, gente que están creando iglesias nada más para que la gente no tenga que salir de las casas y se quedan ahí oyéndolos nada más y dicen, ya tú no tienes que volver a una iglesia. Eso es una mentira. Dios dice que no dejemos nuestras congregaciones. Eso es un auxilio, pero no es permanente. El engaño, la mentira. La mentira más tremenda contra los niños ahora es esto de la perspectiva de género, la ideología de género. Yo me podía pensar, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Quién está detrás de todo esto? Hermanos, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la fundación de George Soros, de Bill Gates, todas las grandes fundaciones del mundo están detrás de esto, hermano. Hollywood está detrás de esto. Partidos políticos están detrás de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es que quieren que homosexualizar la gente? Ya el comunismo no es el comunismo de la lucha de clase, ahora es el comunismo cultural. Es el engaño de que uno sexualizar los niños. Los niños ahora le están enseñando que pueden ser a los 8 años, a los 7 años, pueden ser el sexo que le da la gana. El presidente nuevo que está ahí en Estados Unidos acaba de decir un año antes, y ahora es que sale el video, que él cree que los niños y las niñas a los 8 años pueden escoger el sexo que les dé la gana. La pedofilia está ya a las puertas, hermano. ¿Y por qué es esto?
porque quieren controlar el mundo, hermano. Si usted convierte a gente de esa forma en la homosexualidad y enseña a los niños a esa conducta, la población mundial va a ir bajando y bajando y bajando. El aborto es parte del control de la población mundial. Esta cosa del homosexualismo, del transgénero, que es una locura, es parte del control para que no nazcan más niños y niñas en el mundo. Y la población de Estados Unidos ha disminuido en crecimiento. Puerto Rico, el crecimiento de niños ha disminuido. En Panamá ha disminuido. En los únicos sitios que está creciendo es en los países musulmanes, porque quieren crecer y crecer para inundar el mundo y conquistarlo también. Así que hay engaño. Estas cosas que están sucediendo tienen gente poderosa detrás de ellos. Están usando a los homosexuales, están usando a los latinos, están usando a los asiáticos, están usando a los afroamericanos, están usando a todo el que pueda para promover su agenda, porque pronto vendrá entonces el gobierno del anticristo. Y él no puede manifestarse. El objetivo de atacar la iglesia y atacar los principios de la unidad familiar y de los bíblicos es para ver cómo se puede apagar el fuego y la influencia de la iglesia. Ya está Facebook, que está tratando de intervenir en lo que uno dice. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es engaño, hermano. El espíritu de calumnia, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño. ¿Qué dice en 2 Tesalonicenses? Dice Pablo, que no podrá manifestarse sin que antes venga la apostasía, el hijo de perdición. Y que lo único que le impide es aquello que está aquí en la tierra, y que cuando se ha quitado lo que le impide, entonces el anticristo se manifestará. ¿Y qué es lo que impide? Le impide usted, la iglesia, no el edificio, le impide la iglesia en la cual está el Espíritu Santo, le impide esta presencia de la iglesia en Panamá. Es lo único que está impidiendo que esto se derrumbe, hermano. Esto, que el diablo se quede con este país. Ustedes son en donde mora el Espíritu de Dios, y eso impide que el mundo entero tenga que aguantar el anticristo y no pueda manifestarse. Ahora, cuando se ha quitado, dice Pablo, lo que impide, entonces esto se vendrá abajo, entonces el anticristo tomará poder. Esta vacuna no es la vacuna del anticristo. Esto es un preámbulo, pero no es malo. Esto no es la vacuna del anticristo, hermano. No se deje engañar por los fanáticos que están enseñando. La vacuna del anticristo, eso no existe. Lo que existe es una señal, que será que gracias al presidente Trump, Bill Gates no pudo ponerle a la vacuna el chip que quería ponerle, pero la vacuna, esto no tiene nada que ver con esto, sino que es un ensayo, pero no es el instrumento del anticristo. Cuando venga la señal de la bestia, la iglesia no estará aquí. Y los que quieran, escucha bien, resistir la señal de la bestia, que la pondrán en la frente, y yo todavía no he visto ninguna vacuna en la frente, y la pondrán en la mano, tendrán que darle el cuello para ser salvos, para no perder su alma. Pero nosotros ahora lo único que tenemos es que sufrir un poco y ser sabios. Póngase la vacuna si su médico le dice que usted puede y que no le hace daño. ¿Para qué? Para que no usen el engaño de decir que la iglesia es un peligro, que la iglesia por reunirse promueve el virus. Pues cuando estemos todos vacunados, ¿qué van a hacer? Le sacan la cara a la tarjeta. Aquí estamos sirviendo a Dios. Ya no necesitamos ninguna de estas cosas porque ya tenemos a Dios. Y la vacuna la usa Dios. Y eso es un refuerzo a lo que ya Dios nos ha dado. Mire, yo fui a Nueva York en medio cuando estaba muriendo toda la gente. Y fui y vine. Me cuidé como tenía que cuidarme. Pero yo le quiero decir esto, que todo lo que está pasando es porque pronto el anticristo está por aparecer. Pero algo más todavía, Cristo está por venir ya mismo. La trompeta va a sonar ya mismo. Y se va la iglesia. Y se va uno de aquí. Olvídese la pandemia, olvídese todo. Pronto la iglesia se va, hermano. Pronto. Entonces el hombre de pecado, porque están pidiendo por un gobernante mundial, pues ahí lo van a tener. 3 años y medio va a hacerle el cuento a la gente. A los 3 años y medio, cuando la iglesia ya esté allá arriba, cuando 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 se ha hecho realidad y los muertos en Cristo resuciten primero, y usted y yo nos vayamos de aquí con el Señor, vamos a estar allá arriba en las bodas del Cordero, vamos a estar allá arriba en el juicio de los galardones, y aquí abajo entonces va a empezar a bajar el juicio. Va a bajar
va a bajar la ira de Dios sobre este mundo, pero tú y yo no vamos a estar aquí, vamos a estar allá arriba con el Señor pronto. Pronto se va la iglesia, pronto se va la iglesia. La mentira del diablo, no, que todo, no, esto no es el fin, hermano, este es el principio de la gloria de Dios. No tiene que estar con miedo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Iglesia, no tiene que tenerle miedo a ningún hombre, a ninguna vacuna, a ningún diablo, a ningún político. La iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo. Por eso es que el diablo tiembla cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios clama. Yo decirle bien claro, y cuando llegue el final de esos 7 años, va a bajar el Señor sobre el monte. Ese es el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías dice bien claro lo que va a suceder. Sí vivimos un tiempo de engaño, sí vivimos un tiempo final de mucho engaño, pero por eso tenemos que tener el don de discernimiento. Tenemos que tener el don de poder discernir todo aquello que es engaño, todo aquello que no agrada a Dios. No se deje ir por los adivinos que están ahora en Facebook, no se deje ir por los falsos apóstoles que están apareciendo. No le tenga miedo a las intimidaciones del mundo, a las mentiras. No, vamos a afirmarnos en la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Vamos a agarrarnos de Dios, porque dice que la trompeta sonará con voz y aclamación de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros nos iremos. Yo me cuido, yo me pongo mi máscara, yo hago todo lo que tenga que hacer. Yo hago todo lo que tengo que hacer, pero confío también. Y dice, me muero, sé que me levantaré en la primera resurrección. No, abasama la basayama. Y cuando termine todo esto, esto está cerquita a pasar ya, hermano. Todo lo que está pasando en Israel ahora mismo es señal que estamos cerquita de que suene la trompeta. Y cuando pasen esos 7 años, Zacarías 14, 4 en adelante dice, y afirmará sus pies. Y afirman sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el otro, hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. En el verso 5, capítulo 14, Zacarías dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará. Escuche bien claro, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto que fue en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir bien claro, hermano, bien claro. Oh, gloria a Dios. Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Escúchelo bien claro. Y entonces le mostrará a los judíos las heridas recibidas en casa de sus hermanos, y el pueblo judío entero aceptará a Cristo como su Mesías. Pero junto con los ángeles bajaremos nosotros, la iglesia que estaremos 7 años allá arriba. Bajaremos y el monte se partirá, y entraremos a la Jerusalén y gobernaremos el mundo. Se acabarán los gobiernos de los partidos políticos. Por 1000 años se acabará la corrupción de los políticos. Gobernaremos el mundo desde Jerusalén con Cristo a la cabeza. Ese día está pronto. Espera un poquito, espera, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. No te dejes engañar por la desesperación. No te dejes engañar porque todo se... No. Cristo está a las puertas, hermano. Pronto sonará la trompeta. Pronto se abrirán los cielos. Pronto nos vamos de aquí, hermano. Un poquito más, aguante la prueba. Aguante la lucha un poquito más. No se deje engañar. No se deje engañar. No meta en su casa lo que no es debido. No deje que el diablo contamine a sus hijos en la escuela. No deje que su vida se contamine con ninguna basura del mundo. Agárrese de Dios en este momento y diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabashanda, alabashanda.